Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Edición Central. Como todos los miércoles, estamos hoy en vivo desde el Salón Azul o San Martín de la Cámara Alta para llevarles las noticias parlamentarias más destacadas de la semana. Le damos la bienvenida a Marina Gutiérrez. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, muchas gracias, Mariano. Un placer poder acompañarte en esta partecita, digamos, de Edición Central de lo que queda en el año, ¿verdad? Bueno, muy bienvenidos a todos a Edición Central de este miércoles 24 de junio de 2015. Arrancamos con los títulos. Ay, más o menos. Parlasur en Buenos Aires. Los representantes del Parlamento del Mercosur anunciaron que los nuevos integrantes del cuerpo, que se elegirán en octubre, asumirán su banca la segunda quincena de diciembre. Digesto jurídico. La Comisión de Digesto Jurídico finalizó la revisión de las observaciones presentadas a la ley. Su presidente, Daniel Tomás, nos da los detalles. Efemérides parlamentarias. Hoy en nuestro espacio exclusivo, donde recordamos la historia de nuestro país a través de sus leyes, vamos a hablar de la Ley Nacional de Educación, la 1420. Como adelantábamos en títulos, la mesa directiva del Parlasur se reunió el lunes pasado en el Salón Azul de la Cámara de Senadores. Tuvimos la oportunidad de hablar con el vicepresidente del cuerpo y senador por la provincia de Formosa, José Mayans, quien analizó la reunión, nos hace un balance y también hablamos con él sobre los nuevos representantes argentinos del Parlasur que van a ser elegidos en octubre, cuando nosotros estemos eligiendo presidente, y que van a comenzar su función a partir del 15 de diciembre. Hay que destacar también que hasta los representantes del Parlasur que trabajaron en este cuerpo hasta el día de hoy de Argentina, trabajaron ad honorem. Vamos a escuchar entonces la palabra del representante por la provincia de Formosa, José Mayans. Estamos trabajando en el próximo plenario que va a tener el Parlamento del Mercosur, dado también las incorporaciones que ha hecho Uruguay, que ha hecho también Brasil. Se está preparando esa sesión en donde tenemos temas importantes, como es el tema también de la visita a la próxima reunión conjunta que se va a hacer en Brasilia por parte de digamos así, del Consejo del Mercado Común, donde van a estar presentes los presidentes, los cancilleres, los ministros de los distintos países y obviamente la propuesta que lleva el Parlamento con respecto a la presencia en esa cumbre. Otro tema también que se ha tratado, el tema de la elección directa por parte de la República Argentina, y de que nosotros como parte de la elección argentina ya hemos propuesto la asunción de los nuevos integrantes que van a resultar electos en las últimas elecciones a partir de la segunda quincena del mes de diciembre, ¿verdad? Porque hay una comunicación de confusión que hacen algunos medios que dicen que los parlamentarios que son electos ahora no van a subir. No, esto está resuelto. Los parlamentarios van a asumir la segunda quincena del año 2015, de ahora de este año. Los que estamos en este momento representando al Parlamento argentino o a la República Argentina a través del Parlamento de nuestro país, cesamos nuestros mandatos prácticamente en la primera quincena de diciembre para que se asuman los nuevos parlamentarios, son 43, y que obviamente esta es también la discusión que se está haciendo por el tema de la distribución de las comisiones que son las que dan los dictámenes, ¿verdad? Y respecto también a la composición que va a asumir Brasil, para no quedar en minoría, porque en este momento tiene 36 miembros y debería tener, a partir de la asunción de Argentina, más de 70 miembros, que es lo que estamos trabajando en ese tema para que a partir de allí el Parlamento ya funcione plenamente con la representación atenuada como fue establecido en el protocolo que digo que es la Constitución al Parlamento. Y también al finalizar esta reunión pudimos dialogar con el presidente del Parlasur, el venezolano Saúl Ortega, quien celebra la elección directa de los nuevos representantes argentinos a integrar este cuerpo. Acordamos convocar sesiones el mes de agosto e igualmente ratificamos la participación de la mesa directiva en la próxima cumbre que va a haber en el mes de julio en la ciudad de Brasilia,
tanto en el Consejo del Mercado Común como en la Cumbre Presidencial, a la cual estamos haciendo todas las gestiones para que esté presente pues la mesa directiva. Igualmente tenemos pendiente algunos temas, como son una visita al secretario general de UNASUR, para compartir todo lo que tenga que ver con la integración, e igualmente participar en un evento sobre la democracia y desarrollo que hay en El Salvador. Acordamos, por supuesto, revisar algunos temas que tienen que ver con la integración de las comisiones, para que también pues empiece su funcionamiento. Entre ellas le dimos un mandato pues de urgencia a la Comisión de Presupuestos, para que en la próxima mesa podamos tener ya la presentación del proyecto de presupuesto de este año, del año que viene, que se lo vamos a presentar a la plenaria, porque debe ser aprobado para poder pues ser enviado al Consejo de Mercado Común. En fin, hay muchos temas, ¿no?, que el Parlamento, pues la mesa directiva tiene que abordar. Estamos realmente emocionados porque la Argentina pues va a la elección directa. Seguramente este paso lo van a seguir otros países, y eso por supuesto que le da a nuestro Parlamento, lo realce, le da un peso político de mucha importancia, y estamos saludando como positivo pues ese gesto. Y la incorporación de esos parlamentarios está en el reglamento del Parlamento, ¿sí? Ellos se incorporan una vez que culmina el mandato de quienes hoy ejercen la representación de la República Argentina. La Comisión Bicameral Permanente de Digesto Jurídico terminó el día de ayer la evaluación de las más de 6.000 observaciones que llegaron a esta ley, que fue sancionada a finales del año 2013. Los detalles a cargo de su titular, el diputado por la provincia de San Juan, Daniel Tomás. Puede haber sido aprobada la ley de digesto jurídico argentino, casi 6.000 observaciones, que la Dirección de Información Parlamentaria fue corrigiendo, fue dando de alta, desechando la inclusión de un anexo de tratados, la inclusión de las leyes convenios, sobre todo de tipo fiscal, sobre todo lo que son los acuerdos entre nación y provincia, de coparticipación. El excluir la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, de esto, e incorporar la ley que sí la incorpora como publicidad en el boletín oficial, la actualización de los montos, lo que significa también cuáles son las autoridades de aplicación, las leyes ya sancionadas y cómo el Ejecutivo a partir de ahora determina la autoridad de aplicación. Creo que es un trabajo importante de casi 34.000 leyes y tratados en todo el país desde 1853 a la fecha, hoy apenas a 1.400, 1.500, y la actualización hasta el día de la fecha, hasta marzo de 2015, y la tarea de una comisión permanente que lo va a seguir haciendo año a año. Este dictamen se presenta a ambas cámaras, es simplemente a título informativo, pero nosotros además vamos a proponer una modificación a la ley original de digesto, donde todas justamente estos nuevos esquemas que hemos visto al analizar el digesto lo podamos plasmar en una ley futura. Bueno, el proyecto lo vamos a firmar todos los miembros, es decir que creemos que va a ser dictaminado y luego aprobado por unanimidad por ambas cámaras. A partir de esto, el derecho se presume conocido, a partir de ahora sí se va a presumir conocido. Entonces el ciudadano común va a poder ver en 1.300 normas, va a poder conocer sus derechos, tanto civiles, comerciales, penales, de navegación, del trabajo, etcétera, y no va a tener que entrar en la maraña que a veces hasta el mismo juez la tiene que dilucidar. Entonces esto creo que es muy importante para el conocimiento del derecho y para que cada uno de los ciudadanos comúnmente pueda tener más conocimiento de sus propios derechos. Tamar Beruchashvili, ministra de Relaciones Exteriores de Georgia, estuvo en el Senado de la Nación y se reunió con el presidente de la Cámara Alta, Amado Boudou. Durante el encuentro, ambos resaltaron la importancia de fortalecer los lazos y la cooperación entre ambas naciones. Es la primera vez que vengo a Argentina en función de ministra de Relaciones Exteriores de Georgia para cultivar mayores lazos con un importante socio que es Argentina, y para nosotros es un honor estar aquí visitando y reunirnos con el presidente del Senado. Nosotros en nuestra agenda internacional establecimos una alta prioridad en el fortalecimiento de la cooperación con la región de América Latina.
Dentro de ella, Argentina juega un papel muy importante y por eso hemos venido para ampliar, para fortalecer estos vínculos, no solamente en lo político, sino también en lo cultural y en lo económico. El presidente de nuestro Parlamento estuvo aquí el año pasado de visita. Hicieron 2 rondas de intercambio, tanto con el canciller argentino como también con el ministro de Economía y de Agricultura. Y lo que es importante es que mañana vamos a estar firmando 5 acuerdos que abarcan desde la libre movilidad, acuerdos sobre temas culturales, sobre el intercambio de información, de actividades financieras y otros. Y pensamos que este va a ser un marco muy importante a nivel legal que va a favorecer el fortalecimiento de las relaciones. Es muy importante integrar esfuerzos, encontrar elementos en común entre los países y en un mundo globalizado como vemos hoy, la distancia geográfica no constituye un impedimento. Por eso nosotros creemos en la importancia de trabajar en los elementos en común que tenemos, haciendo esfuerzos, integrándonos y también trabajando no solo por la solidez económica, sino también por la seguridad, que es un tema muy importante, y la paz. Nos vamos a la pausa con una de nuestras secciones favoritas que tiene que ver con repasar el recorrido de nuestro país a través de las leyes que sancionó el Congreso de la Nación. Muy bien, Mariano, como vos bien decís, nos vamos a la pausa recordando esta ley que se sancionó el 29 de junio del año 2000, una ley que estableció un régimen de inasistencia especial para las alumnas embarazadas. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia. Efemérides parlamentarias. Sancionada el 29 de junio de 2000, la Ley 25.273 estableció un régimen de inasistencias para alumnas embarazadas. Este régimen incluye a las alumnas que cursan los ciclos de enseñanza general básica, polimodal y superior, no universitaria, en establecimientos de jurisdicción nacional, provincial o municipal. Según establece el artículo 2, las alumnas que presenten certificado médico de su estado de gestación tendrán 30 inasistencias justificadas y no computables antes o después del parto, pudiendo ser continuas o fraccionadas. Además, les permite a las alumnas contar con 1 hora diaria durante 6 meses a partir de su reincorporación a la escuela para amamantar a su hijo. La ley especifica también que el no cómputo de las inasistencias a clases no significará promoción automática, ya que la joven deberá acreditar como alumna regular de acuerdo al sistema de promoción vigente. La normativa es importante si se considera que la tasa de adolescentes embarazadas en el país es del 15% y que según una encuesta publicada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y UNICEF, 6 de cada 10 jóvenes embarazadas abandonan la escuela. Efemérides parlamentarias. ¿Se acuerda de algún día especial, de un momento con su padre cuando iban a la escuela? Mira, yo te diría que una vez, algo que me quedó marcado para siempre. Mi mamá por ahí le gustaba tejer y le había tejido un pullover, un saco muy bonito, lleno de hoyos y demás. Íbamos a la escuela y era un día de mucho frío, de los que hay pocos en Tucumán. Y me acuerdo que había una persona que estaba, bueno, la verdad que una persona muy pobre que tenía una remerita y se lo veía con frío. Mi papá paró la camioneta, se bajó, le puso la campera y cuando subió me dijo: me vas a tener que ayudar a inventar algo para la mamá porque creo que hoy día me matan. Bueno,
esas cosas me quedaron grabadas para siempre, ¿no? Y después, no sé, era un grande. Con esas cosas simples, sencillas, un hombre de campo que te mostraba a través de su ejemplo lo que tenía que hacer en la vida, ¿no? Continuamos en la edición central en este miércoles 24 de junio y momento, Mariano, de recibir una visita muy especial. Le damos la bienvenida al director general de publicaciones, el señor Domingo Massa. Muy bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Por favor. Vamos a ponernos resultadistas. El año pasado Publicaciones recibió un premio a la excelencia y a la calidad en jefatura de gabinete. ¿Cuál fue la repercusión de ese premio y cómo estamos este año? Bueno, muy bien, gracias. Fue muy positiva. Ciertamente obtuvimos doble mención en cuanto al Premio Nacional a la Calidad. Por primera vez en la historia del Congreso de la Nación, una dependencia del mismo participó en este premio que galardona en la gestión pública a distintas cuestiones que tienen que ver con los procesos, la gestión, los recursos humanos, el liderazgo. La repercusión, decía, fue muy positiva porque ha, más que nada, movilizado todas las fuerzas internas de lo que nosotros denominamos la oficina, producto de que generó mucho entusiasmo y revisar permanentemente todo lo que tiene que ver con la gestión. Gran parte de este trabajo tiene que ver con lo que ya se está haciendo en el Senado especialmente, que es la certificación de normas ISO, producto de las normas de calidad, donde también estamos muy bien posicionados, por supuesto, y trabajando en consecuencia con las áreas pertinentes. Este año estamos muy bien. Hemos perfeccionado muchísimo lo del año pasado, a pesar de la doble mención, que fue muy positiva, a punto tal que Jefatura de Gabinete nos ha invitado a participar en la capacitación que se determina para los evaluadores, tomando como modelo gran parte de lo que nosotros tenemos como gestión y en especial el informe que fue presentado. Director, para conocer más a fondo lo que realizan en Publicaciones, cuéntanos en detalle las tareas que se llevan a cabo, ¿no?, en su sector. Cómo no. Nosotros solemos decir cuando tenemos que presentar el área, porque no es de alta exposición pública, que es un área muy silenciosa. Es una dependencia por donde pasa el núcleo duro del proceso de formación de la ley, porque allí es donde se publican los diarios de asuntos centrados y las órdenes del día, pero además se someten a corrección y a diseño. Hay todo un trabajo previo a que se dé el tratamiento de los proyectos como leyes, como normativa en general, a un producto definitivo que pasa por lo que es la Dirección General de Publicaciones. Por otro lado, y más allá de estas dos cosas muy importantes, lo que tenemos también es lo que se denomina como publicaciones especiales. Todas las publicaciones de carácter literario o balances de gestión que son declaradas de interés por el cuerpo o por la presidencia del Senado, pasa por nuestras manos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que someterlo a corrección, a un conjunto de controles determinados que van desde obtener el ISBN como identificación de la obra, respetar lo que es la propiedad intelectual, tanto para el autor como proteger al Senado, y después todo lo que tiene que ver con el contexto propio, narrativo y literario. Esos son los tres fundamentos principales de la oficina. Un trabajo que yo creo va a dejar de estar en silencio. Recordamos una presentación muy importante que se hizo el año pasado en el Salón Ilia, que tiene que ver con la presentación de la Constitución Argentina en braille y un trabajo que se llevó adelante con la Universidad de Salta. ¿Cómo se sigue trabajando? Bueno, estamos trabajando fuertemente. Ciertamente corresponde a uno de estos tres procesos certificados, que es el de publicaciones especiales, donde por supuesto se hace en consonancia con la imprenta del Congreso de la Nación y con el resto de las áreas que conforman el Senado de la Nación. Esto surge por una propuesta. Nosotros trabajamos en el Premio Nacional a la Calidad lo que se denomina benchmarking, es decir, por un lado, tratar de tomar cosas que en el exterior están dando resultado para abreviar caminos de investigación y seguir en la mejora continua, y por otro lado, nosotros transmitir a terceros lo que nos ha dado resultado. Tenemos la posibilidad y la suerte de generar intercambios con otras legislaturas, entre ellas las de Perú,
y en Perú estábamos capacitando. Cuando culmina la capacitación, por cortesía nos dan de modo personal constituciones que tienen que ver con su país y una de ellas en braille. Y como suelen decir los jóvenes de la oficina, hizo ruido, porque nosotros en el Congreso no la teníamos. Entonces tuvimos como propuesta, a la luz de que además hay personas con discapacidad, en este caso visual, porque tenemos alguna gente que es ciego, se lo propusimos y llevamos a la práctica, primero muy artesanalmente, porque quisimos que ese contenido emocional también existiera, con una vieja máquina de las de braille, la construcción y la producción de la primera Constitución Nacional en braille de nuestro país en el Congreso de la Nación. Luego, por supuesto que identificamos la necesidad de desarrollarla de un modo que tenga un número de ejemplares mayor al que puede ser hecho de modo artesanal. Y entonces, provocamos la traducción previa, entre ellas luego hicimos la de la provincia de Salta a solicitud de la gobernación y el vicegobernador, que es el presidente del Senado en la provincia de Salta, y llegamos a un acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán. Pero trabajamos con Salta previamente, así que es correcto lo que dicen. Lo que llegamos como acuerdo a la Universidad Nacional de Tucumán es que ellos poseen talleres especiales con personas ciegas para la producción de esta Constitución, donde al Senado le implica un costo cero. Es decir, nosotros no tenemos erogación alguna, nos van a remitir el material, pero todo lo que tiene que ver con las correcciones se realizan aquí en nuestra casa. La Constitución original está en nuestra casa y la corrección y la producción de la Constitución original es la que hace la Dirección General de Publicaciones. ¿Y qué pasó con estas constituciones en braille? ¿Se distribuyeron? ¿Se van a distribuir? Se están distribuyendo, por supuesto que en un número más acotado, porque la producción es mucho más lenta, pero ha tenido repercusión, incluso ha tenido el beneplácito de varios medios internacionales y de otras legislaturas, como en el caso de Perú, por supuesto, en el caso de España y demás. Está tomando un caso espejo, un caso testigo. Esto de benchmarking hace que algunas asociaciones nos pidan no solamente la Constitución, sino contar la experiencia, porque a partir de allí se está difundiendo en otras situaciones la necesidad de que aparezca el sistema braille, que es un sistema de lectura, hay otros, pero este es muy útil. Por ejemplo, días atrás nos vino a ver una persona, nos felicitó personalmente, diciendo que se enteró de esto porque lo vio, por supuesto que por este medio, y han impulsado en la producción de unos shampoos y jabones el lenguaje braille para que lo puedan identificar. Así que no solo sensibiliza a la sociedad, sino que permite a quienes no tienen la posibilidad de ver como nosotros, leer de qué se trata, ¿no? En el Senado se cumple con el cupo femenino y también se cumple con los trabajadores con capacidades diferentes, que tienen que ser un 4%. ¿Cuál es el porcentaje en tu área? Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros ya estamos en el 23% de la planta que tenemos en toda la oficina. ¿Qué le aportan estos trabajadores al área? Y debo decirles que el corazón, y perdónenme la apretada síntesis, el sentido de pertenencia es mayúsculo. Nosotros vivimos con un trabajo que es muy acelerado, producto de que una de las cuestiones que nos impone el reglamento son los tiempos. Entonces es muy común que alguien ingrese a la oficina con el estrés propio de resolver las cuestiones y demás. Bueno, se van a encontrar con algo, y es que la mesa de entradas de la oficina, que es donde se llevan los registros, solamente posee agentes que tienen que ver con este cupo, con discapacidad. Y luego hay una mesa al lado de las antiguas, donde hay un conjunto de agentes, todos tienen discapacidad. El ingreso a la oficina es como un filtro, producto de la enorme capacidad de transmitir amor y trabajo que tienen estas personas. El número es muy alto, no sé si tenemos referentes en la Argentina o en otro lugar donde el 22-23% de los agentes sean personas con discapacidad. Hemos contado con un apoyo muy fuerte del área de recursos humanos, en especial de APL, que tiene también un área específica con este tema, y de los secretarios que han creído que esto era posible. Y la verdad es que nosotros no cambiamos eso por nada, porque tienen un compromiso de trabajo muy fuerte, a punto tal que es común que se formen con nosotros y luego los pidan de otras dependencias, ¿no? Cuando aparece un discurso que dice que el Estado es ineficiente, uno se ríe al ver estos ejemplos. Es que este es un caso que demuestra lo contrario. Nosotros comprendemos muy bien esta cuestión que tiene que ver en comparar el sector privado con el sector público. Bueno, este es un ejemplo que debieran tomar, porque ciertamente no estamos acostumbrados a que estas personas tengan quejas, cumplen el horario, pero porque además les hace bien y lo desean, y el sentido de pertenencia se basa en el trabajo en equipo. Digamos, están para dar clases sobre este tema. Es muy difícil verlos trabajar solos. Nosotros hablamos de Juan Basile,
la persona que ha trabajado con la Constitución en braille. Él solito en pocos días buscó una persona que trabaja, Ernesto Ernst, en el Senado, que también es ciego y era su corrector. Digamos, el trabajo en equipo es un ejemplo a tomar por parte de ellos. Felicitaciones por todo lo que está haciendo la dirección. Esperamos en poco tiempo tenerte acá de nuevo para seguir contándole a la gente las cosas que se hacen en el Senado y que lamentablemente no tienen la publicidad debida. No, las veces que ustedes lo deseen, insisto, es una oficina silenciosa, pero que cumple un papel muy importante como para que el proceso de formación de ley esté al alcance de todos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, director. Por favor. Y bueno, nosotros continuamos en breve con más Edición Central. Vamos a la pausa. Saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos y a todas. Se trata de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que deben respetarse siempre sin discriminación alguna. El 10 de diciembre del 2013 se creó el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Desde entonces, trabajamos para que las leyes que se sancionan en el Congreso contemplen los derechos de todos y todas a lo largo del territorio nacional. Nuestro objetivo es contribuir a la producción de legislación que garantice la efectiva protección de los derechos humanos. Para esto, entre otras cosas, recomendamos que las leyes referidas a los derechos humanos sean de orden público. ¿Por qué? Para asegurar que en cada rincón del país existan los mismos derechos. Además, para fortalecer la cultura del respeto por los derechos humanos, organizamos actividades de formación y capacitación en distintos ámbitos. Porque el trabajo por los derechos humanos es un trabajo de todos los días. Continuamos en Edición Central repasando las noticias más importantes a nivel parlamentario y en este momento tenemos la visita de otra figura muy especial e importante para nosotros aquí en la Cámara de Senadores, la directora del Observatorio de Derechos Humanos, Elena Corregido. Elena, bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días todo el día. Hablábamos recién, Elena, en el corte, que se realizó una jornada muy interesante en el día de ayer que tiene que ver con derechos humanos y federalismo. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder hablar con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Compartimos la nota y la analizamos con vos. Perfecto. Ha sido muy importante el debate, creo que muy ilustrativo para todos nosotros. ¿Cuál es el papel de los derechos humanos? ¿Cuál es su jerarquía normativa? ¿Qué obligaciones adquieren los estados, sea nacional, provincial, local, en función de la incorporación de estos tratados de derechos humanos con la mayor jerarquía normativa, que es la de la equivalencia a cláusula constitucional? Y evidentemente hay que hacer claro que cuando un estado adquiere fundamentalmente los contenidos de derechos económicos, sociales y culturales, no solamente se obliga a respetar la integridad del individuo, lo decimos con humor, de no cortar cabezas, no abollarlas, no enjaularlas, sino que también adquiere una obligación de resultado respecto de la vivienda digna, la salud, la educación, el alimento adecuado, etc. Entonces, esa obligación de resultado es exigible, porque si no fuera exigible no sería derecho, y en esta inteligencia
hay que hacer comprender a las autoridades, también a los particulares, que cuando hemos incorporado un tratado internacional de derechos humanos, no se trata solamente de exhibirlo en la vidriera institucional, sino de hacer una obra de ingeniería social que ponga en conexión esa necesidad con la satisfacción social de esa necesidad, porque también quiero remarcar, los derechos humanos no son mercancías, es decir, no deben depender sola y exclusivamente de la capacidad económica de los sujetos, están pensados fundamentalmente para todos aquellos que no pueden acceder al disfrute de los derechos humanos. Entonces, este aspecto que es la inversión que debe hacer el Estado para posibilitar en la dimensión del universal la satisfacción de los derechos, es la clave de esta obra de ingeniería social que llamamos política de derechos humanos, ¿no? Los catálogos ya los tenemos, ahora tenemos que hacer las políticas de derechos humanos. ¿Quién debe garantizar que se cumplan con los derechos humanos en las provincias y con los tratados internacionales y con la Constitución Nacional? Bueno, en primer lugar la autoridad nacional, es decir, el gobierno federal es el responsable primero y ante la comunidad internacional organizada es el que tiene que responder por cualquier violación o afectación o privación de estos derechos. Por lo tanto, tiene que imponer a las provincias y a los municipios que en la órbita de sus competencias desarrollen todos aquellos actos que posibiliten la efectividad de los derechos humanos. Eso es hacer política de derechos humanos. Contundente lo que decía Eduardo Barcesat. Estamos con Elena Corregido, titular del Observatorio nada más y nada menos que de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Quiero tus conclusiones sobre la jornada que se vivió ayer, donde hubo representantes del CELS, del Ministerio de Salud. De la Defensoría General de la Nación, también 2 investigadores. Sí, nosotros en realidad organizamos esta jornada porque cada vez que se discuten proyectos que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales, que significan una erogación para el Estado, muchas veces los senadores alegan que no podemos dictar una ley federal que comprometa el presupuesto de las provincias porque no podrían afrontar ese gasto como podría ser, por ejemplo, la ley de reproducción asistida. Pero el reglamento del Senado dice claramente que cuando se trata de una ley que produce una erogación, debe establecerse en la misma ley cuál es el presupuesto que se le asigna. Por otra parte, el digesto establece que la autoridad de aplicación lo establece el Poder Ejecutivo Nacional y en esto de las obligaciones del cumplimiento de los tratados que tienen jerarquía constitucional en Argentina, tenemos que decir que el Estado es uno solo y que el que responde frente a los organismos internacionales cuando hay una denuncia por incumplimiento es el Estado Nacional a quien se lo intima para reparar el daño. Entonces, el Estado Nacional es quien tiene que articular con las provincias y hacer que las provincias, los municipios, las prepagas, porque en el sistema de salud, por ejemplo, también a veces las prepagas no cumplen porque la provincia no adhirió, cuando la prepaga en realidad es una organización nacional, etc. Entonces, tenemos que articular entre nación, provincia, municipios y instituciones privadas para que los derechos económicos, sociales y culturales sean realmente de cumplimiento efectivo en todo el territorio nacional, porque en realidad, para decirlo más fácil, estamos hablando de los derechos de las personas. Entonces no puede ser que una persona con discapacidad en Santiago del Estero no esté cubierta, como el que vive al lado en la provincia del Chaco, que sí adhirió a la ley. Entonces el Estado Nacional, las leyes nacionales son para establecer un piso mínimo de derechos para que todos los argentinos, como dice la Constitución, seamos tratados iguales ante la ley. Fue una muy buena discusión porque se hablaba de si era el Estado Nacional o los gobiernos provinciales. Nos queda claro que Claro, es una obligación concurrente. Lo que pasa es que los organismos internacionales demandan al gobierno al Estado Nacional, sin importar cuál es la provincia que no cumplió. Pero bueno, tenemos que trabajar, sobre todo desde el Congreso,
para que los legisladores que representan provincias y ciudadanos de provincias entiendan que hay que cumplir con los derechos y que tenemos que trabajar concurrentemente todos para que todos los argentinos tengan acceso a los derechos de igual modo, con la misma intensidad, con la misma jerarquía. El Observatorio de Derechos Humanos que usted dirige funciona aquí en el Senado de la Nación desde diciembre del 2013. Sí, a 30 años de una democracia continuada se creó el Observatorio de Derechos Humanos. ¿Nos podría contar un poquito en detalle las actividades que ya viene desarrollando? Sabemos que son varias desde el Observatorio. Sí. Primero quiero invitar a una jornada que tenemos mañana, que es a 6 años de la Ley de Violencia contra la Mujer. Hacemos una jornada aquí en el Senado también, en el Salón Ilia a las 2 de la tarde, donde van a asistir funcionarios de la provincia del Chaco, de Río Negro, de Salta, de Misiones, de la Embajada de El Salvador, diputados nacionales, diputados provinciales de Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, La Pampa, la directora de la Delegación del Parlatino, asociaciones civiles, movimientos sociales que trabajan en relación con los derechos de las mujeres. Nosotros lo que queremos hacer es mañana un análisis de a 6 años de la ley, cómo estamos, cuáles son las dificultades que hay en los distintos territorios provinciales para abordar el problema de la violencia contra la mujer, que todos sabemos que es un problema grave, muy grave, que la violencia contra la mujer se da en todos los niveles y en todas las formas. El femicidio es el último el paso cuando la mujer ya está muerta, pero queremos trabajar todos juntos este tema para ver si es que, como el observatorio tiene como función velar por una legislación que proteja los derechos humanos, nosotros queremos ver si de este análisis que vamos a hacer mañana hay alguna ley nueva que falte, si hay algún procedimiento judicial que haya que mejorar, si la ley está bien y lo que en realidad falta es concientizar a todos los funcionarios del Estado, de todos los niveles, de todas las jurisdicciones, de cómo se procede en relación con la violencia contra la mujer, ver qué pasa también con la violencia mediática, que a pesar de que el AFSCA, que la ley de medios regula el tratamiento de la violencia contra la mujer, se sigue pagan las multas y siguen adelante. Claro, con estereotipo de la mujer objeto, de la mujer que puede ser insultada, que puede ser maltratada, incluso como algunos periodistas abordan los femicidios o cuando desaparece un adolescente, una niña, los comentarios que hacen con respecto al tema. Dependiendo de la clase social o dependiendo de cómo se viste. De la clase social, es decir, hay un montón de cosas que queremos discutir mañana. Y nosotros también pensamos desde el observatorio que hemos hecho convenios con la provincia de Salta, con la provincia de Chaco, hemos dado los talleres de la Corte de Perspectiva de Género y Trata, hemos desarrollado un taller nuestro que se llama Perspectiva de Género y Noviazgos Violentos. Entonces nosotros en las provincias los damos, pero vemos que esto es más urgente. Nosotros no queremos que dependa el avance en el cambio de paradigmas, de la visión que se tiene del hombre y de la mujer, este estereotipo tan consolidado de la cultura patriarcal, que dependa de los organismos que se abocan a esta tarea. Entonces lo que estamos haciendo es capacitar a replicadores. Nosotros tenemos los talleres, les enseñamos cómo se dan y que los hagan las organizaciones en sus barrios, en todo el país. En todas partes, y que simultáneamente en muchos lugares de la Argentina estemos abordando el problema, sobre todo de la gente más joven que están iniciando el asunto del noviazgo, de las relaciones, cómo puede ser una relación segura, de respeto y demás, que puedan en la mayor cantidad de lugares posibles de nuestro país estar viendo a los chicos qué es una relación sana y cuándo empiezan a haber síntomas de que la relación empezó a ser una relación de poder. Claro, ustedes ven desde el observatorio que podría ser el inicio, ¿verdad? A partir del noviazgo. Sí, porque claro, a ver, esta es una cultura machista, educamos a los hijos en ese esquema,
Si nosotros hacemos una revisión rapidita, así como yo digo, en una casa donde hay un varón y una mujer, ¿qué les estamos enseñando a esos niños? El varón, el héroe, la niña, la princesa, a la niña se le regala para planchar, al varón para matar. Una niña de 10 años seguramente sabe estudiar sola, vestirse sola, disponer qué ropa se va a poner, quizás hacer las compras, cocinar, ordenar sus cosas. Sabe hacer todo eso un varón. Entonces, yo lo que creo que es de una perversión terrible, porque por un lado le estamos dando a las niñas, a las mujeres, las herramientas para una vida autónoma, para que sean las directoras las que eligen su propia vida. De hecho, la mujer avanza, se reciben en la universidad. Si uno mira las estadísticas, incluso en carreras como ingeniería hay más mujeres que varones que se reciben. Entonces estamos empoderando a la mujer en un montón de cosas y no estamos empoderando al varón, que encima le seguimos diciendo que es el proveedor. Entonces es perverso, es difícil para el varón y es natural, es lógico, es previsible que frente a esa impotencia se genere después violencia en esa casa de esa mujer que tiene autonomía, que desarrolla su vida plenamente, pero cuando llega a su casa se encuentra con un hombre que está frustrado porque no tuvo las herramientas, porque sigue sin tenerlas y porque no puede cumplir con ese lugar de proveedor que le seguimos inculcando al varón. Es decir, es un tema complejo. Me parece que nosotros tenemos que trabajar mucho, todos, desde todos los ámbitos, para decir que tenemos que dejar de mirar las diferencias. Yo creo que la humanidad va a dar un gran avance el día que todos pensemos en lo que tenemos de iguales. Y siempre estamos recalcando las diferencias, que hay que respetar las diferencias. No, respetemos lo que tenemos de iguales. Y lo que tenemos de iguales es que somos personas, que somos sujetos de derechos todos, todos y todas. No importa la raza, no importa el sexo, no importa la sexualidad, no importa la edad, no importa el trabajo que desarrolla, la situación económica. Miremos si no lo que pasa con los niños, miremos la historia de la infancia. La historia de la infancia es una historia cruel. ¿Por qué? Porque los niños no eran considerados sujetos de derecho. Entonces, a medida que vamos considerando a la infancia, a los niños como sujetos de derecho, las cosas van cambiando. Entonces decimos, ¿ahora pasa esto en relación con los abusos de los niños? No, ocurrió siempre. Lo que pasa es que ahora sí tenemos una visión de que los niños y las niñas son sujetos de derecho y no pueden ser vulnerados como lo han sido siempre. Elena, recordemos cuándo es la jornada. La jornada es mañana a las 2 de la tarde. ¿En el salón? Ilia. ¿Es una audiencia pública? ¿Puede venir? Es una audiencia pública, puede venir todas las personas que quieran. Y el viernes vamos a hacer en el anexo del Senado a las 2 de la tarde un taller para replicadores, es decir, para la gente que quiera dar el taller de noviazgos violentos en su comunidad, en su organización, en la escuela, perspectiva de género y noviazgos violentos. Vamos a hacer una capacitación para replicadores, es decir, se van a ir con el material para poder darlo, les enseñamos a darlo. Claro, perfecto. Para que puedan avanzar en su lugar claro. Y poder discutir con los alumnos, con la gente joven y adulta, con los padres, porque muchas veces los padres ven que la hija ha cambiado los hábitos, que empezó a recluirse, que está cada día más sola y no está pudiendo detectar. Pueden ver síntomas. Que hay una situación de violencia que les está arruinando la vida a todos. Y que hay que prestar atención. Muchísimas gracias, Elena, por acercarte a nuestro noticiero. No, por favor, gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante que estén. En la jornada. Bueno, continuamos con más edición central, pero luego de esta pequeña pausa. Bueno.
En América hay unos cuantos parlamentos. Está el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano y el Parlamento de Mercosur. El convenio de UNASUR prevé en uno de sus artículos la creación de un Parlamento de UNASUR también. Algunos dicen, bueno, son muchos parlamentos de la integración. Bueno, puede ser, pero es evidente que es preferible tener uno, hasta que tengamos un día uno o dos. Pero será siempre preferible tener varios parlamentos de la integración, que en definitiva es una región enorme, América del Sur y América Latina, a no tener nada. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué no habría nacido yo en esta época? ¿O por qué no seré adolescente, por lo menos, en esta época? Mi vida hubiera sido otra si esta ley hubiese existido en mi tiempo. Yo era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y sentía como tal. Yo no quería ser un hombre vestido de mujer, yo quería ser mujer. Seguimos en edición central en este miércoles 24 de junio, fría la ciudad, pero un día muy cálido, muy lindo de sol. Y seguimos repasando las noticias parlamentarias más importantes de los últimos días. Vamos a hablar ahora de noticias internacionales porque la comisión bicameral que investiga el supuesto delito de evasión por parte de particulares y de empresas argentinas a través de la plataforma del HSBC se constituyó en Francia, más precisamente en París, y se entrevistaron con Hervé Falciani, quien ratificó su denuncia. La comisión bicameral que investiga las maniobras de fraude fiscal del banco HSBC interpeló el pasado jueves en París a Hervé Falciani, ex técnico de informática del banco, conocido por revelar una lista de 130.000 potenciales evasores de todo el mundo. En sus declaraciones a la delegación parlamentaria argentina, Falciani ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en Argentina y confirmó que trabajará con la Administración Federal de Ingresos Públicos para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir esos delitos. Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado Roberto Feletti, explicó que las declaraciones del ex empleado del HSBC comprueban un comportamiento sistémico de varios bancos extranjeros para montar plataformas de salida de divisas. También participaron del encuentro el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense, Iván Budassi, y la comitiva integrada por la jefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio, y los integrantes de la bicameral, los senadores Graciela de la Rosa, María de los Ángeles Sigonet, y los diputados Luis Igoña, Carlos Heller y Marcelo D'Alessandro. Durante su visita a Francia, los legisladores argentinos se reunieron con la exdirectora de la Unión de Bancos Suizos, UBS, Stéphanie Gibault, quien reveló que la entidad financiera tenía una red montada con cerca de 30 intermediarios para países de América Latina, que ayudaban a lavar dinero y a evadir al fisco. La
La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación se reunió ayer para dar dictamen favorable a la designación de jueces, fiscales y defensores del pueblo. Estuvimos dialogando con el presidente de la comisión, el senador nacional Rodolfo Urtubey. Una gran actividad de la Comisión de Acuerdos, tenemos muchísimos pliegos por tratar, hemos hecho audiencias públicas la semana pasada, vamos a aprobar pliegos de directores del Banco Central, de jueces, muchísimos jueces, sobre todo de la Justicia Federal, de muchos lugares del país, y también pliegos de conjueces que van a integrar también en caso de ausencia o subrogancia los tribunales federales. También vamos a aprobar con jueces para la nueva justicia del consumo, la justicia que hemos sancionado de tribunales del consumo y que tenemos, el Ejecutivo tiene toda la expectativa y la posibilidad de que esto arranque lo antes posible, para la cual vamos a designar con jueces, es decir, ciudadanos que hoy son secretarios de juzgados y abogados que tienen vocación, digamos, de incorporarse como conjueces. Vamos a poner un listado con jueces para esta nueva justicia del consumo. Esto creo que es una buena noticia y lo va a permitir, con una mínima inversión en infraestructura para radicar esos tribunales de consumo, poder arrancar con lo que es la justicia del consumo, que creo que también es una conquista muy importante, porque hay una cantidad digamos, ¿cómo es así decirlo?, de frustraciones o violaciones jurídicas que sufre el ciudadano en materia de consumo. El haberle dado un fuero específico a las cuestiones de consumo, con una especialización en derecho de consumo, creo que es muy importante. Y haberlo hecho de esta forma, porque si esperábamos todo un proceso de concurso, vamos a tardar 3-4 años para arrancar con la justicia de consumo, creo que arrancar con jueces, es decir, con ciudadanos, abogados, juristas, hombres del derecho, ya sea que están como secretarios de la justicia, son funcionarios de la justicia, o abogados con especialización y vocación y tiempo para incorporarse a tribunales de justicia hasta tanto salgan los concursos, nos parece importante, por lo menos desde el Senado, vamos a dar un apoyo a esto, dando un acuerdo pronto a estos candidatos propuestos. En un año de elecciones en nuestro país se presentó en el Salón Arturo Illia el viernes pasado el libro Un sistema electoral para la democracia. Estuvimos con uno de sus autores, Marcelo Escolar. Este es el primero de 3 libros. Este libro trata sobre la transformación de un sistema electoral de carácter mayoritario a uno de tipo proporcional, permitiendo una ampliación de la participación política. Eso se produjo a nivel mundial a principios del siglo XX, fin del siglo XIX. El segundo trata sobre una reforma que también fue paralela a esta, pero que generalmente no es de lo que más se discute o de lo que más se conoce, que es cómo se administra el proceso electoral, cómo se lo gestiona y cómo se llega finalmente a un resultado que es aceptado por los políticos y reconocido legítimamente por la sociedad. Y el tercero tiene que ver con cuál es el proceso mediante el cual se hacen las reformas políticas en el ámbito legislativo y en todos los ámbitos vinculados con el ámbito legislativo. O sea, cómo se procesa políticamente una reforma política. Lo que garantiza la transparencia, la calidad y la utilización legítima de las instituciones electorales es que esté vinculada directamente a las condiciones políticas en las cuales se elabora, en un contexto democrático, con mayorías, con minorías, con discusión, con confrontación. Por lo tanto, la idea central es que la reforma política es un proceso político, es el más político de todos los procesos, porque es el proceso mediante el cual se determina cuáles son las reglas del juego a través de las cuales se distribuye el poder político. Y seguimos desarrollando lo que fue la presentación del libro Un sistema electoral para la democracia. Hablamos también con otro de sus autores, el senador nacional Juan Manuel Abal Medina, quien además de hablar de su libro, hizo un análisis de lo que sucedió en las últimas elecciones en Santa Fe. Busca analizar cómo funcionan las reglas electorales en el mundo,
cómo se pueden ir mejorando y dar insumos para que la propia práctica en la política podamos incorporar estas ideas, conceptos que nos permitan ir mejorando día a día el funcionamiento de nuestra propia institucionalidad democrática. Las instituciones importan, su calidad hace que los gobiernos funcionen mejor, que la democracia funcione mejor, que la gente pueda votar mejor, así que la mejora de esta institucionalidad es una tarea absolutamente central, tanto de la academia para analizar cómo debe serlo, como de la política, de la decisión política para poder tomar esas iniciativas y transformarlas en ideas. Creo que esa larga noche del terrorismo de Estado, cuando se violaron absolutamente todas las reglas, cuando justamente hasta los derechos más universales como la vida fueron brutalmente violados, nos permitieron aprender la enorme importancia de respetar estas reglas y cómo estas reglas son las que nos permiten poder discutir, debatir, etcétera, pero hacer una sociedad plural y democrática. ¿Cómo se analiza lo que está sucediendo con la elección en la provincia de Santa Fe? Bueno, es creo una cosa muy triste que para cualquier argentino, para cualquier argentina y obviamente para los que trabajamos como políticos o como especialistas en esta temática, un segundo resultado electoral que genere tanta controversia, que sea tan incierto, digamos, conspira contra la cuestión básica que uno le pide a un sistema democrático, que sepamos quién ganó. Esa falta de claridad de un resultado es un problema muy serio y bueno, la legitimidad, la base de la legitimidad de la democracia está dada por el voto popular y justamente cuando eso se pone en duda es lo peor que le puede ocurrir, ¿no? Así que esperemos que se hagan todas las acciones necesarias, abriendo todas las urnas que sean necesarias, controlando absolutamente todo lo que sea controlable para que el resultado realmente refleje la opinión de la gente, que es la base de la democracia. Senado Solidario desarrolló en el día de ayer en la explanada del Congreso de la Nación una nueva jornada de vacunación gratuita y de donación de sangre para el Hospital Garrahan. Estuvimos con el director de Recursos Humanos de la Cámara Alta, Marcelo Plomer. No solo cada vez viene más gente a vacunarse y a donar sangre, sino que la gente se acuerda de, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, que se da 3 veces, y uno piensa, bueno, se da la primera, no viene más, sin embargo lo recuerdan y siguen asistiendo los meses posteriores a darse la tercera. Pero es increíble cómo esto repercute en la comunidad, porque cada vez tenemos más cantidad de gente que se viene a vacunar y más cantidad de gente que viene a dar sangre para los chicos del Garrahan, lo que realmente nos llena de alegría. Se hacen los controles preventivos de salud, test de glucemia, presión arterial, todo tipo de control preventivo. De acá a fin de año, todos los últimos martes de cada mes, frente a la explanada del Congreso, la comunidad puede venir a vacunarse. Bueno, llegó para mí el momento favorito de Edición Central, que es hablar de la agenda cultural, todo lo que podemos disfrutar en estos días en el Congreso Nacional y en la Biblioteca del Congreso. En la Biblioteca del Congreso, con entrada libre y gratuita, vamos a hablar de 2 ciclos de cine que se desarrollan en Alsina 1835. Vamos a hablar primero de la película que se da el lunes 29 de junio. Se llama Eva de la Argentina. Esta película combina animación con material documental para contarnos a través de un personaje llamado Rodolfo Walsh la vida de Eva Perón desde la niña bastarda de los toldos, su historia con Juan Domingo Perón, su trabajo social, renunciamiento, muerte y el ensañamiento con su cuerpo ya sin vida. La dirección es de María Sebane y la música está a cargo de Gustavo Santaolalla, totalmente para disfrutarla. María Sebane, actualmente directora de Radio Nacional, y Santaolalla, quien ganó 2 Oscars por musicalizar 2 películas. Seguimos hablando de cine y vamos a ver lo que va a suceder el martes en el final del ciclo dedicado a Bob Fosse en la Biblioteca del Congreso, con entrada libre y gratuita en la sala Leonardo Fabio. Como decíamos, el martes 30, en el cierre de este ciclo, vamos a poder ver All That Jazz. Para mí una de las mejores películas musicales, la única que puedo ver porque no me gustan los musicales, pero esta me parece impresionante. Tampoco, así que me la recomendás. Te la recomiendo. Bueno. La película está inspirada en la vida de Fosse durante el año 1975, cuando se dedicaba a editar otra película, Lenny, y simultáneamente preparaba para el Teatro Chicago. Está protagonizada por Roy Schneider, si lo podemos recordar también como el protagonista de Tiburón 1 y 2. Pero muy bien, qué completo. Y por Jessica Lange, entre otros. All That Jazz ganó 4 premios Oscars y la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Cannes, y es considerada uno de los mejores musicales, como veníamos diciendo,
de todos los tiempos, junto con Cabaret, que también fue dirigida por Bob Fosse. También podemos recordar, siguiendo hablando de cine, que por Cabaret Bob Fosse le ganó el Oscar a Mejor Director nada más y nada menos que a Coppola, que dirigió El Padrino ese mismo año. Bueno, me voy, muy completo. Muy completo, nos vamos al cine si querés. Esto ha sido todo el día de hoy en Edición ser comentarista de cine. También. Y vamos a recordar a uno de los grandes de Argentina. Por supuesto. Vamos a recordar, hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte del querido, recordado y legendario signo de nuestra cultura, Carlos Gardel. El que cada día tiene que cantar mejor, qué peso, ¿no? Impresionante. Un peso muy grande. Impresionante. Uno se sigue emocionando y se te estremece la piel de escuchar sus canciones. Mirá, recomendarles, si quieren ver por la televisión pública, todos los días 12:30 están dando un ciclo con las películas de Carlos Gardel. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, donde seguramente tendremos sesión. Muchas gracias.